le pido al equipo que nos grabe a nuestro queridísimo amigo Ricardo Sevilla, escritor y periodista, compañero, colega aquí en Sin Censura. Ricardo, te saludo con mucho gusto. Querido Toño, público memorioso, me quedé riendo de Ciro Gómez Leiva porque es un granuja, es un corrupto y él lo sabe perfectamente, lo sabe muy bien, siempre fue un chico adinerado, hoy ya es un viejo, la verdad que debería de estar retirándose por el descrédito en el que ha caído. Antes era un personaje que apuntaba más o menos de pronto a ser un analista, se metió a periodista, quién sabe por qué, y siempre fue un hombre grillero. Hay que recordar cómo grilló a Galo Gómez Ogalde allá en el Canal 40 antes de que lo interviniera o se lo robara Ricardo Salinas Pliego, ladrón que roba ladrón. Pero Ciro Gómez Leiva es un granuja, un tipo que siempre tuvo dinero, estudió ciencias de la comunicación en la Universidad Iberoamericana, era hijo del ingeniero Ciro Gómez Leiva, su apellido de hecho es compuesto. Ya saben que estos barbajanes no pueden detentar su propio nombre, entonces se tienen que colgar del nombre de los padres, del nombre de su genealogía para tratar de impactar. Le pasa a Loret de Mola, le pasa a Reyes Heroles, a Silva Herzog y a este señor, a Ciro Gómez Leiva, también le sucede. Es tranza, es corrupto y está siendo exhibido desde el primer día prácticamente del sexenio y desde antes. El presidente López Obrador no tiene un inmenso poder, porque como él lo ha dicho y nosotros lo hemos vivido y lo hemos padecido, querido Toño, público memorioso, prácticamente el 95, él dice el 99, yo diría el 95% de las publicaciones, de los portales, de los periódicos, de los medios de desinformación, están en contra de su gobierno y podemos hacer un listado grande. Y uno de esos medios de comunicación es, querido Toño, precisamente Radio Fórmula, como tú dices bien, la cueva de los malandros, donde él está llorando en todos los rincones de los estudios, ahí donde llora también Ruiz Gili, donde llora Chumel, donde llora Joaquín López Dóriga y toda esta gente que ya sabemos que cobran muy bien, porque si usted quiere ir a que le hagan una buena prensa, pues acuda al área de ventas y ahí le van a dar los precios. Si quiere salir ahí con Oscar Mario Beteta, cuesta tanto, pero si quiere salir a llorar con Ciro, ya es otro precio. Son unos granujas y sí son corruptos y corruptos hasta la entraña, mi querido Toño. No, sí, en definitiva, por eso es que escuchábamos esos llantos desgarradores desde ahí, desde la cueva de los malandros. Al parecer, no solo se aparecen por ahí los granujas y los corruptos, también por ahí anda la Llorona en los rincones debido a las arrastradas que les ponen aquí y allá. Y qué bueno que lo mencionas, ¿eh? Cómo es que este tipo de personajes, querido Ricardo, desafortunadamente, pues por sus apellidos de alto pedorraje, por los buenos nombres, si se les puede llamar así, de sus padres, salen adelante, ¿no? Efectivamente, Ciro Gómez Leiva sí es un periodista de carrera, hay que decirlo con todas sus letras, estudió comunicación en Libero y lo que tú quieras, ¿no? Pero de ahí a que verdaderamente sea algo parecido a lo que es el periodismo, pues no, es un personaje muy, muy cercano siempre a las esferas del poder. Él mismo ha dicho que su amigo es fulanito, que su amigo es menganito, hoy lo niega, pero en algún momento en sus columnas de Milenio planteaba cómo hasta se iba a ver partidos de fútbol de la selección durante el Mundial, nada más y nada menos que con Emilio Lozoya Austin, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es el hombre, es el señor que pues vamos, pues tiene ahí este tipo de circunstancias verdaderamente lamentables en las que defiende a los malandros de los malandros y pues tendremos que exhibirlo. Pero mira, además de esos defensores de malandros en los medios, hay quienes los defienden en los juzgados y le voy a pedir al equipo que nos grabe. Grábenos, por favor, compañeros. Hoy el presidente López Obrador, como se lo comentábamos hace unos momentos, hoy el presidente López Obrador exhibió una vez más a este ya muy famosón juez Martín Adolfo Santos Pérez. Le presentábamos el video hace ratitito de la carta que le envió. Una carta, querido Ricardo, querido público consentidor,
en la que lo exhibe como un defensor de delincuentes, defensor de empresarios corruptos, defensor de poderosos corruptos y de muchos intereses. A ese personaje, bueno, que bueno, la última que hizo fue censurar al presidente luego de que exhibiera presuntos actos de corrupción de Xóchitl Gálvez, y creo que pues tienes un análisis mucho más a fondo de este personaje, ¿no es así, Ricardo? Creo que le cerra el micrófono por ahí a Ricardo. Ya me lo activaron, mi querido Toño, muchas gracias. Sí, mira, este personaje es perfectamente bien exhibido por el presidente López Obrador y tiene que ver, este sujeto es anecdótico, en realidad. Sabemos muy bien que este personaje, como muchos jueces, muchos ministros, muchas ministras, encarna la pudrición del Poder Judicial. Se ha dicho y se ha dicho hasta el cansancio que está corrompido. El presidente López Obrador lo había sugerido, hoy ya no lo sugiere. Hoy ya muestra una carta que envía y le dice frontalmente, esta carta deberá estar en algún libro de historia. Eso se lo aseguro. Por supuesto, todavía existen historiadores de a de veras, historiadores hechos y derechos. No cree usted Alejandro Rosas, ni Enrique Krauss, Aguilar Camín. Esta carta va a estar en un libro de historia y va a formar parte de esta frontalidad que ha tenido el presidente López Obrador para decir con todas sus letras que el Poder Judicial está corroído por la corrupción. Si decíamos hace un momento que Ciro Gómez Leiva era un tipo corrupto y que Ciro Gómez Leiva respondía que son cuentos, que son leyendas, que son mentiras, no es así. Aquí hay pruebas fehacientes de que este personaje, este sujeto en concreto, ha favorecido a los grupos de interés, ha favorecido pues que haya gente que esté libre, que le hayan regresado un dinero mal habido. Es un tipo corrupto, pero aquí lo esencial es la propuesta de fondo, que el presidente López Obrador ha visualizado un poder judicial que nosotros sabíamos, que nosotros recelábamos, que sospechábamos que había ahí muchísimas cosas ocultas, lo hemos platicado también. Nadie veía o solía ver el canal judicial. Hoy se ve el canal judicial, hoy se ve el canal de la Suprema Corte de Justicia. La gente está muy atenta a lo que hacen los ministros y las ministras a favor o en contra, casi siempre en contra del pueblo de México. Se ha democratizado el poder ejecutivo, desde luego, se ha ido democratizando desde hace tiempo, hay que decirlo con todas sus letras. Vicente Fox fue prueba de esa democracia, de ese hartazgo del pueblo de México, no lo supo llevar a buen puerto, se convirtió en un tipo bobo, ineficaz y corrupto, y esa es la historia que lo va a seguir durante todos los libros de texto, los libros de texto que nuestros niños y nuestras niñas lean en el presente y en el futuro. El Poder Judicial, querido Toño, está, yo diría que le faltan algunos años para que ya se vaya desmoronando y dé el nacimiento a otra cosa, a un poder auténticamente que sirva al pueblo de México, y no porque lo quieran ellos, sino porque se les está obligando. Estamos en una época en donde todo esto que está tan visible ya, que en algún momento incluso fue definido por el sociólogo Gisli Povetsky como la era del vacío, pues bueno, se ha convertido en un escaparate donde ya cualquier persona con un teléfono en la mano puede dar la nota. Ya no se necesita de los grandes aparatos para que usted dé la nota, para que vea ahí a un juez corrupto que está en un viaje de primera clase, que está yendo y viniendo, que está gastando. Se puede meter también a los repositorios donde usted va a encontrar muchísimas cosas, muchísimos contratos, facturas, etcétera, de esta gente, y entonces lo va a dar a conocer. Y ya no necesita el respaldo de Ricardo Salinas Pliego, el respaldo de Azcárraga, de ningún medio de desinformación. ¿Por qué?
porque el pueblo está politizado, porque el pueblo está analizando, porque el pueblo está pensando, porque el pueblo está siendo libre. Y en ese ejercicio de la libertad puede hacer críticas no solamente muy puntuales, sino además subirlas a una sencilla cuenta de Twitter, que es la red social de la política por antonomasia, por lo menos en esta época, y entonces se va viralizando y va metiendo en muchos problemas a estos personajes. Ese juez en concreto es un pillo, y el presidente López Obrador no está dispuesto a dejarlo pasar, y más que dejarlo pasar, ha decidido exhibirlo. Si había gente que no sabía quién era este sujeto, pues ahora lo sabe puntualmente y sabe que este sujeto está trabajando para grupos de interés, para beneficiar a ladrones. Está el tema del Chapo Guzmán, están temas que le duelen a la sociedad mexicana, y el presidente López Obrador los está enfrentando, lo está confrontando. Esta carta, que incluso se ve que es una captura de WhatsApp, se la envía, se reenvía, está circulando. Eso quiere decir que la carta está punzando, la carta está viva y la gente lo sabe. Se siente muy bien representada por el pueblo, por el presidente López Obrador, mi querido Toño, y bueno, pues ahí está, lo dice con todas sus letras, usted lo está viendo, dedicado a ustedes, el que está dedicado a defender a los grupos de interés. Ustedes, los supuestos defensores de la ley, se escudan en el poder que tienen para atacar al pueblo de México, y esto es inaudito, mi querido Toño, porque se supondría que ese poder tendría que estar sirviendo a la sociedad mexicana, no lo está haciendo, y bueno, tenemos un presidente que está exhibiéndolos y los está dejando en ridículo, los está dejando en calzones, y esos calzones han sido comprados con dinero del erario. Hasta eso, mi querido Toño. Y mira, querido Ricardo, voy a pedir al equipo que nos grabe, porque hace ratitito analizábamos el caso aquí en Sin Censura, de cómo es que en algunos otros momentos de nuestra historia, en los sexenios pasados, si había algún tipo de diferencia entre el presidente y alguna otra autoridad, algún otro funcionario, bueno, pues se le acababa el trabajo, en el mejor de los casos, a ese funcionario, o le ponían una regañiza, o le quitaban el encargo, vete a saber. Eso, y te digo, en el mejor de los cargos. Era impensable que una persona, pues vamos, un funcionario se pusiera el tú por tú con un presidente. Era impensable que lo hiciera un magistrado, un ministro de la Suprema Corte, pero imagínate, un juez. Esto no hubiera ocurrido en definitiva con alguien como Peña Nieto, muchísimo menos con Calderón, que como era, ¿no? Fox, Zedillo, muchísimo menos con Salinas, ¿no? Y hoy tenemos una situación muy, muy distinta. En lugar de que se le enfrente con alguna estratagema directamente del Estado, pues el presidente López Obrador utiliza el foro máximo de los mexicanos, ese que ven millones de personas, muchísimos desde la señal de Sin Censura, que les agradecemos, para exhibir a un sujeto que evidentemente es corrupto, para plantear que ha, pues vamos, favorecido a delincuentes tanto del Foro Común como de Cuello Blanco, que ha favorecido a empresarios corruptos, que ha favorecido intereses que incluso ponen en riesgo la salud de la gente, ¿no? Lo hizo abierta y públicamente. Pero mira, no he visto hasta el momento la reacción en medios, ya me la imagino. Seguramente van a decir, no, se van a agarrar las vestiduras una vez más, el presidente en contra de nuestros pobrecitos jueces, que vaya, que imparten esa constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde. Pobrecitos jueces, ¿qué vamos a hacer ahora? Y van a salirnos con la chistosada de que todos son el juez, ¿cómo se llama? Martín Adolfo Santos Pérez, ¿no? Nos va a salir con ese tipo de circunstancias. ¿Tú crees que tendrán en esta ocasión algún tipo de pues precedente luego de que el presidente con nombre y apellido exhibiera a este corrupto? No, estos tipos no tienen absolutamente nada y también no tienen vergüenza. Aquí dices bien algo, Toño, bueno, muchas cosas, pero una que me llama la atención. Peña Nieto, que era inepto hasta los soez, Calderón, que era ebrio e inepto hasta el ridículo, nunca se hubieran atrevido a hacer esta crítica directa, porque eran personajes que actuaban en las sombras. Había golpes,
a las costillas en esos sexenios. La gente recordará perfectamente algún desencuentro que tuvo Luis Videgaray con Osorio Chong, lo recordará usted muy bien, porque durante un tiempo hubo de parte de la Secretaría de Gobernación que dirigía Osorio Chong golpes a Luis Videgaray, a las críticas que le hizo en algún momento en el círculo cercano de Peña Nieto, y hubo muchos brotes, ¿se acuerda usted? Que estaban pues tratando de inocularle miedo a la población, y salían tipos ahí gritando, gente, grupos que pertenecían, luego se supo a la Secretaría de Gobernación, que eran grupos que eran comandados por esa secretaría para desestabilizar al Estado, y fue parte de una estrategia de Osorio Chong. Salía un grupito ahí corriendo, ahí vienen, y todo el mundo se alteraba y formó parte de este tipo de triquiñuelas que se hacían, como bien dices, querido Toño, eran cosas como veladas, eran golpes bajos, se pateaban por debajo de la mesa, se mandaban emisarios. El presidente López Obrador no hace eso. El presidente López Obrador es muy claro, es muy conciso, y esta carta, por eso le digo, es una carta abierta a un personaje que pertenece al Poder Judicial. La está usted viendo en su pantalla, y bueno, pues va a ser va a ser histórica. Yo la veo de esa manera, una carta que debería ya de estar los nuevos historiadores, pues ahí colocando en algún expediente para después retomarla, porque será el enfrentamiento o confrontamiento vigoroso que hace el jefe del Ejecutivo a un poder que ya no hay que decirlo con rodeos, está corroído, está corrompido, y que necesita, ojalá esa tarea la asuma el siguiente presidente o la siguiente presidenta, porque esto tiene que sanearse. Ha costado muchísimo trabajo, y ha costado mucho trabajo porque es el último reducto que le queda a la oposición. Son los titiriteros quienes están utilizando a Norma Piña, a otros personajes de la Corte, y por supuesto en todos estos pequeños lugares donde se encuentran los jueces, incluso en los ministerios públicos también está corroída la cosa. Tiene que ser un compromiso del siguiente presidente, la siguiente presidenta, el continuador o la continuadora de la transformación, que eso se lleve a cabo, porque la gente lo está pidiendo, lo está exigiendo, mi querido Toño. Así es, esto tiene que ser la transparencia que todos los mexicanos nos merecemos, que es más que, así como lo dicen esos curas que ahora defienden a los fiscales de Morelos, pero no, tiene que ser justo y necesario que pueda haber este tipo de transparencias. A mí me gusta, ¿no? El decir, mira, en lugar de que se den una patada por debajo de la mesa, en lugar de que lo vayan a correr, o vete a saber, o lo vayan a acusar de un delito que no cometió, como ocurrió en sexenios pasados, pues simple y sencillamente se lo muestras al pueblo, ¿no? Y dices, a ver, este fulanito hizo esto, y pues ya ven ustedes a sus autoridades judiciales, ¿no? A ver qué tal. Querido Ricardo, le voy a pedir al equipo que nos grabe con lo siguiente. Me quedé con una espinita que no tiene nada que ver con el tema de hoy ni de lo que hemos estado planteando. Mencionaste un nombre que a mí se me había olvidado y que he estado buscando por ahí para precisamente hacer un análisis de su apreciación historiográfica, ¿no? De su apreciación sobre la política y la historia de México. Un historiador que ha sido vinculado obviamente a la derecha y que se llama Alejandro Rosas, un hombre que en su momento pues tuvo un programa en la televisión pública en la era calderonista que se llamaba Desayunando con la Historia, y que compartía micrófonos con, se me fue también su nombre, pero se apellida Villalpando, y que hacían pues una aproximación sobre cuestiones históricas. Te lo menciono porque él es uno de los principales propagadores de esta idea, ¿no? De los principales promoventes de que en su momento
había efectivamente liberales y conservadores. Liberales y conservadores que según ellos dos, Alejandro Rosas y Villalpando, eso lo planteaba desde aquel entonces, tenían un amor profundo por México, un amor que simple y sencillamente variaba en cuanto a la ideología. Los conservadores, según ellos, amaban a México a su forma y luchaban por México a su manera, mientras que los liberales hacían lo mismo. Pero hay cosas que son intolerables, indefendibles. Estos pues personajes, en todo caso, nos tratan de convencer de que los conservadores, por ejemplo, de la Guerra de Reforma, hicieron muy bien en traernos una fuerza extranjera que nos dominara para implantar en el trono de México a otro extranjero, a un príncipe austriaco. Y hoy en día, igualmente, actúan de una forma terrible, traicionándonos a todos los mexicanos, burlándose de nosotros y haciéndonos el mismo planteamiento. No, es que nuestra ideología es distinta. Nosotros amamos a México a nuestra manera. No sé si tengas algún comentario, yo sé que conoces al personaje. ¿Quieres decirnos algo sobre Alejandro Rosas? Sí, querido Toño, por supuesto. Fíjate que Alejandro Rosas fue un tipo como estudiante destacado. Desafortunadamente, pues se dio al falso canto de las sirenas y desde que estaba terminando su carrera buscó la compañía de Enrique Krause. Lo logró, llamó su atención, apuntaba para ser un crítico, un sujeto con una prosa interesante, puntual. Enrique Krause, como hace casi siempre, vio que había posibilidades de contratarlo para ayudarle a escribir algunos libros, y si usted tiene interés en saber quién es una de las plumas que ha escrito varios de los capítulos de los libros de Enrique Krause, es simple y sencillamente Alejandro Rosas, e incluso la única manera en que lo ha tratado de distinguir ha sido dándole las gracias en los agradecimientos que están al principio de los libros de Krause, aparece el nombre de Alejandro Rosas. No siempre lo distinguió de esa manera, lo trató como a un empleado, esa es la estrategia de Krause, lo hizo en su momento con Christopher Domínguez Michael, después de que Christopher le hacía una crítica rotundísima en la revista Proceso, se lo invita a desayunar y lo convence de que se vaya a trabajar con él. Hoy mismo, pues lo ha colocado en el Colegio Nacional con una beca prácticamente de por vida. Lo hizo con Fernando García Ramírez, después continuó haciéndolo con prácticamente todos, y Alejandro Rosas fue justamente uno de ellos. Le ayuda en los últimos libros, de hecho, de manera muy puntual, y esta andanada delirante de Enrique Krause, que tituló El Mesías Tropical, que tituló Redentores, forma parte también de las ayudas que Alejandro Rosas le hizo. Y si tiene dudas, vaya al libro, no se lo recomiendo, pero vaya al libro de Redentores, así se llama, donde critica prácticamente a todos los líderes de la izquierda, y es una encomienda que le ha hecho a Alejandro Rosas, a otros personajes, al propio Fernando García Ramírez, a Rafael León Falcón, en fin, a varios personajes que son inteligentes, que a veces piensa, a lo mejor no lo son tanto, porque pues le dan su capital intelectual vendido o regalado, o pensando en la posibilidad futura de que les den una beca, de que les den una chambita en Clio, en Letras Libres, o en alguno de estos lugares que tienen secuestrados, pues bueno, van bajando las manitas. Me preguntabas el día de ayer, y eso me gustaría retomarlo, porque decías, bueno, a lo mejor te lo has encontrado con gente que te dejó de hablar. Bueno, pues la mayoría de los escritores, porque viví en un mundillo más o menos literario, presentábamos libros y todos nos hablábamos muy bien y hablábamos de cosas intelectuales, pues dejaron prácticamente de hablarme. ¿Por qué? Porque no querían ni quieren hacer enojar a Enrique Krause. Hubo ahí un amigo, no diré su nombre porque todavía tengo un gran respeto por él, pero que publicó un par de textos sobre algunos de los libros que escribí, y les publicó en Nexos. Y me doy cuenta, no hace mucho, que Héctor Aguilar Camín ordenó a Nexos que bajaran esas publicaciones. A mí me parece eso de una
se vicia terrible, me parece un resentido absoluto este señor, y bueno, así es como actúan. Alejandro Rosas, ha querido tener contento a Enrique Krause, incluso, imagínense, lo ha llamado historiador, eso sí ya es delirante, pero ahí están, tuvo ese programa y tuvo otro programa donde estaba Eugenio Aguirre, un notable escritor, qué lástima que se dio a eso. Martín Moreno, usted lo vio ahí delirando como siempre. Estaba Benito Taibo, el hermano de Paco Ignacio Taibo, que Benito Taibo también es otra cosa, esos hermanos no tienen absolutamente nada que ver. Benito Taibo es de las huestes de la UNAM, Benito Taibo es derechoso, Benito Taibo es procrausista, en fin, un personaje que se ha olvidado por ahí, acaso porque la gente ha dicho es insignificante o porque tiene el apellido Taibo, a lo mejor dice, ha de ser de los buenos, pero es nefasto el señor Benito Taibo, mi querido Toño. No, qué revelador esto, fíjate, ¿no? Cómo se caen las estructuras, tú bien lo dices, a lo mejor son personajes que no, pues vamos, no lucen mucho, pero en algunos círculos sí, y cómo se caen esas estructuras al escuchar esto, que Alejandro Rosas habría sido el ghostwriter de tantos libros de Enrique Krause, que te lo entiendo y te lo creo, pero por supuesto, ¿no? Si a su hijo le escriben las columnas, a León Krause, y hasta nos has dado el nombre del personaje, qué interesante saber que entre los libros que ha escrito Enrique Krause, pues detrás de estos está nada más y nada menos que Alejandro Rosas, ¿no? Qué fuerte, qué duro, que solamente así se pueda salir adelante, sacar adelante. Yo imagino que algún otro historiador al estilo Alejandro Rosas, en el futuro, si es bueno, se le puede llamar así como tú bien mencionas, lo retomará y dirá, no, bueno, es que quien verdaderamente hacía los escritos del es que se hace decir mucho, Lucas Alamán mexicano, Lucas Alamán del siglo XX-XXI, Enrique Krause era Alejandro Rosas, así que bueno, vamos a estar muy pendientes de esta carrera y de los planteamientos que siga haciendo desde la ultraderecha y muchos otros personajes. Mientras tanto, no me queda más que agradecerte por este intensísimo análisis que hemos hecho tú y yo, querido Ricardo, pidiéndote que por favor nos compartas también tus redes sociales. Claro que sí, querido Toño, público memorioso, pues síganme por favor en mis redes sociales, siempre es un gusto, querido Toño, compartir el micrófono contigo, y bueno, pues si nos hemos olvidado de algo, ahora lo recuerdo. Apague Televisión Azteca, por favor, apague Televisión Azteca, no vea más ese engendro. Ayer revelamos, por eso les duele tanto, mi querido Toño, porque van muchísimas visualizaciones del reportaje que ayer presentamos aquí. Están enojados, están que las entrañas les hierven del enojo, y bueno, pues así nos lo han transmitido, y vamos a seguir punzándole ahí, Toño. Y no saben cómo reaccionar por ti, por tu servidor, ¿no? O sea, dicen, con Vicente pues lo atacamos porque es controvertido, porque está en ciertos medios, etcétera. A otros los minimizamos por esto y aquello, por la cuestión de la independencia, pero tú y yo que estuvimos en ese monstruo y que le conocemos entrañas, ¿qué han de decir? ¿Qué decimos de estos güeyes, no? ¿Qué decimos de alguien como Ricardo Sevilla, quien acabamos de entrevistar en proyectos como precisamente la UNAM, ¿no? O sea, yo se lo advertí a la reportera que te entrevistó. Yo, mira, por respeto a su trabajo, también le dije, no, yo no me gustaría dar la entrevista porque te van a regañar, ¿no? Pero pues bueno, a ti sí te entrevisto, así que allá ellos, y les mandamos muchos saludos a los compañeros, ¿no? Sí, les mandamos muchos saludos, mi querido Toño, porque pues ellos están en medio de todo eso. Nosotros no vamos a dejar de hacer esa crítica porque es necesario. Imagínense que el día de usted, de mañana o al rato, me encuentra usted con pompones ahí diciendo que Salinas Pliego es el gran jefe, el gran dueño de la comunicación, el próspero, el paladín de la información. No, usted dirá inmediatamente, ¿qué le pasó a Sevilla, no? Que se saque. No podemos darle la espalda al pueblo de México, y tenemos una cruzada, y la cruzada ha sido siempre a favor del pueblo de México. Ya no, esto no es una impostura, Toño,
Esto es real. Nosotros hemos vivido, hemos padecido decenios este tipo de mentiras. No hemos estado dispuestos ya a poner nuestro talento, si acaso lo tenemos, periodístico, intelectual, en las fauces de estos engendros. No queremos estar siempre del lado correcto de la historia, y del lado correcto de la historia es estar del lado del pueblo de México. Síganme en mis redes sociales, en Twitter, @SevillaCrítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, y nada más. Paralelo 24, los datos duros. Hoy tenemos informativo en punto de las 8:30, y por supuesto aquí en La Familia Sin Censura, que tienen estos personajes pues tanto recelo, porque como decimos aquí en el barrio, les está comiendo el mandado. Te mando un fuerte abrazo, querido Toño, y permanecemos atentos a la información. Permanecemos atentos, querido Ricardo. Ya está ahí Vicente conectado, me parece que te quiere saludar antes de cualquier cosa. Le doy la bienvenida a nuestro queridísimo Vicente Serrano a este espacio. Nos conectamos contigo, Vicente. ¿Dónde andas? Ya viste que precisamente el reportaje especial de Ricardo está causando mucho escozor en los sisiriscos de muchos personajes en TV Azteca. Pues claro, mi querido Toño, no sé si me escuchan bien, ¿no? Desde acá, desde esta parte del mundo en donde ando. Ayer estuve en Tuxtla Gutiérrez. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese, respaldando la presentación del libro de Amir Ibrahim, de Manuel Pedrero y de Hans Salazar. Ahí estaba Jacobo Encalvé, también de Noticiero en Redes, en esta presentación. Y hoy en otra parte del mundo, sí, claro que estoy al pendiente, y estoy al pendiente de lo que sube el provocador de Ricardo Sevilla a Twitter, pero también estoy al pendiente de el ardor que traen en el PRD. Pobrecitos, ¿no? Los del PRD los tratan como escupitajo en esta alianza putrefacta de Claudio X González. Ya ves que al tragabalas de Jesús Zambrano siempre lo andan dejando ahí de sobra, de migaja en las conferencias de prensa, y ahora veo a Silvano Aureoles muy encabronado, al exgobernador obviamente de Michoacán, veo a Mancera, que se dice también agraviado, el ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, porque al PRD le hicieron el fuchicaca del que habla el presidente Andrés Manuel López Obrador, y literalmente así quedó, como el fuchicaca. El PRD está en esta alianza nada más para no perder el registro, si es que puede salvar el registro en algunas partes, porque de ahí, como que para qué. Ya hay llamados incluso para que el PRD no participe en este proceso de la oposición, pues por todo esto que está ocurriendo. El único caso en el que creo que se hizo justicia fue en el de Francisco García Cabeza de Vaca, el exgobernador panista de Tamaulipas. Pero bueno, mi querido Ricardo Sevilla, cómo hay cosas, ¿no? Y todavía tú te pones a picarle, a rascarle las pelotitas al tigre, mi querido Ricardo. Es justo y necesario, querido Vicente. Te mando un fuerte abrazo allá hasta Tuxtla Gutiérrez, una tierra muy importante, llena de cultura. Bueno, pues ahí un abrazo hasta allá. Es necesario, decíamos hace un momento con Toño, poner el dedo en la llaga y no quitar el dedo del renglón, porque estos personajes han engañado al pueblo de México, pero lo han orillado también a estas repercusiones sociales que ha tenido el pueblo de México. Imagínate nada más, no había en más de 30 años, de acuerdo con información del propio presidente López Obrador, que daba en la mañanera el día de ayer, subido el salario mínimo, ¿no? Estos personajes lo tenían prácticamente congelado. Pues eso suscita una respuesta social a favor del personaje, en este caso el presidente, que está dando la lucha, que está dando la batalla, y por supuesto una embestida en contra de quienes pudieran ser sus continuadores. Y pues desde luego la derecha está enojadísima, porque fíjese usted cómo todo va de la mano. Está enojado Miguel Ángel Mancera, está llorando, pero es ese mismo personaje que le dio su billete a una de las organizaciones de Ricardo Salinas Pliego, fotografía de piquete de ombligo y toda la cosa,
personajes y políticos que se llevaban muy bien con esos empresarios, y se llevaban muy bien porque les decían, aquí está la pluma, fírmale, no se necesita licitación, es adjudicación directa. ¿Qué quieres hacer? ¿Una conferencia? Va, 4 millones de pesos. ¿Cuáles son los objetivos de la conferencia? 0, ninguno, no hay objetivos. No te preocupes, aquí está el dinero, no es de mi bolsa, es dinero del erario. Entonces, esto la gente lo tiene que conocer. Es que ¿por qué no vienen unos niños, unas niñas aquí que, con su talento a Puebla, a Chiapas, a algunos de los estados, a deleitarnos con su música? No se preocupen, decía Salinas Pliego, nosotros llevamos a la orquesta niños que eran sacados de las escuelas de la Secretaría de Educación Pública, porque todo estaba ahí tendido para que fuera un contubernio, y pues ahí iban los niños. ¿Se les pagaba? No, los propios profesores que enseñaban música dijeron, no nos están pagando y nos están llevando de la propia Secretaría de Educación Pública. Eso pasaba en épocas de Enrique Peña Nieto, en épocas de Felipe Calderón e incluso antes en épocas de Vicente Fox. ¿Con qué dinero se hacía eso? Con dinero del pueblo de México. ¿Usted cree que no vamos a exhibir a esto? Vamos a seguir causándoles punzadas ahí donde le platiqué, mi querido Vicente. En donde las hemorroides hacen su nido, diría el perro Bermúdez. Mi querido Ricardo, te mandamos un abrazo desde este rincón en donde estoy transmitiendo yo, y ya sabes que no estás solo, solidaridad siempre ante los embates de esos que se sienten cada vez más exhibidos cuando publicas lo que publicas, maestro. Te mando un abrazote. Otro enorme de regreso, querido Vicente, hasta esas tierras paradisíacas. Ámala John, diríamos allá en Sonora, mi querido Ricardo Sevilla, el maestro Ricardo Sevilla, hablando con nosotros sin censura. Y Toño,